Ya, bienvenidos al Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy. El distinguido historiador Sergio Quesada es profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Fidelio Noguchi. Con una dedicada trayectoria de 50 años, es autor, coordinador y editor de libros, de capítulos de libros y de artículos especializados. Es profesor de varias generaciones de historiadores y divulgador de la historia de Yucatán. El doctor Quesada es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, una de las distinciones más altas que puede recibir un historiador mexicano. Los saludamos esta mañana con mucha alegría. También saludamos a los profesores, investigadores, a los estudiantes, a todos nuestros invitados especiales que nos acompañan en esta jornada de Pueblos y Mayas Errantes, coloquio en homenaje al doctor Sergio Quesada. Este coloquio, que hoy nos reúne en su sesión segunda, es un sentido homenaje a la incansable labor académica e institucional de nuestro querido maestro Sergio Quesada. La Universidad Autónoma de Yucatán, sostenida por sus dos pilares en las humanidades, la Facultad de Ciencias Antropológicas y el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Fidelio Noguchi, les da la más cordial bienvenida a todos los distinguidos historiadores que desde lejanos lugares y distantes realidades se han dado cita en este homenaje, y agradece la presencia de los profesores, alumnos, amigos y familiares del doctor que enriquecen esta jornada y cuya compañía nos congratula. La sesión del día de hoy con la que damos inicio es la sesión 3, titulada Siglo XIX y Siglo XX en Yucatán. El moderador es el doctor Emanuel Heredia González, a quien cedo la palabra para que demos inicio a este coloquio. Muchas gracias y buenos días. A continuación damos inicio formal a la sesión 3 del coloquio, que trata sobre los siglos XIX y XX. Tenemos la oportunidad en este momento de escuchar a distinguidos investigador sobre estos periodos tan importantes de la historia de Yucatán. En primer lugar, la doctora Ulrich Bock, de la Universidad de Münster, nos va a presentar la ponencia titulada Representaciones y Prácticas Políticas del Congreso Constituyente Yucateco, 1823-1825. La doctora Bock es profesora en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, Alemania. Es maestra en Historia Ibérica y Latinoamericana por la Universidad de Colonia, Alemania, y candidata a doctora en Historia por la Universidad de Münster. Sus áreas de interés son la historia política, cultural, historia de las instituciones, historia de la era de las revoluciones y la historia del Gran Caribe. Sus publicaciones más recientes son el artículo de los cabildos tradicionales al Congreso del Estado, prácticas comunicativas y puesta en escena de las instituciones representativas en Yucatán, 1790-1829, y en coautoría con Sergio Quesada, el libro Orígenes de las instituciones federales, el poder ejecutivo en Yucatán, 1823
1824. Le cedemos la palabra a la doctora Bo. Muchísimas gracias por la presentación. Es una experiencia que está acá, de parte de ustedes, y de especial. Lo cual muy bien en mi primera visita a Yucatán en el 2016, justamente la semana pasada, se compara con la fecha que me escuchamos ayer, y que a través de Inés, al poco tiempo conocí a la diputada. Tuve la gran suerte que en esa época la organización se había iniciado los estudios del siglo XIX y me acuerdo que me decía que no sabía de nada. Porque claro, no puedo dar. Desde ahí fue sumamente generoso conmigo, compartimos y tratamos mis cuentas y opiniones, y siempre que tenía al canal me llevaba una docena de libros que me dijeron que estaban en la declaración. No me acuerdo de una sola vez, no me acuerdo de una sola visita media sin haber visitado, o en su oficina, o para ir a cenar, y siempre fue un gusto enorme. Escogí el tema de hoy porque es sobre el Congreso Constituyente Educativo, porque justamente en ese proyecto hubo un otro intercambio de países. Muy generosamente el profesor que con tan visión ya hecha de las actas en las sesiones no públicas. Yo me acuerdo de una otra vez que me mandó correo diciendo que oye, tengo aquí un inclusive y de siempre me puede pasar la fotografía. Bueno, el trabajo que voy a presentar forma parte de una corriente historiográfica que propone una perspectiva diferente a las instituciones educativas parlamentarias. En este contexto, se asegura que las prácticas comunicativas de las nuevas instituciones parlamentarias fueron de gran importancia para legitimar y sostener la relación entre el pueblo y sus representantes. Sin embargo, todavía existe un debate acerca de los contextos. Primero, ¿qué tanto cambiaron las prácticas y fuerzas políticas del Parlamento en el contexto de una transformación de la orden política? Entre el antiguo régimen y la modernidad. Y segundo, ¿cuáles fueron los conceptos imaginarios al través de la representación política que se transmitieron con estas prácticas? Philip Mann, por ejemplo, resalta las continuidades entre el simbolismo monárquico tradicional y las fuerzas feministas de las nuevas instituciones representativas. Y con esto hace explícito que se seguían transmitiendo conceptos políticos tradicionales. Otros autores plantean lo mismo para el caso de las monarquías constitucionales del siglo XIX, pero también hay evidencia que subrayan las prácticas fundamentalmente nuevas, sobre todo las prácticas conceptuales de su relación con el público. Según estos autores, el principio de la soberanía popular, como base para legitimar las instituciones representativas, continuaba en cambio en la comunicación entre los diputados y el pueblo, lo que a su vez contribuía a una transformación de la cultura política. La formación de la representación parlamentaria y las prácticas políticas de los congresos mexicanos todavía cuenta con relativamente pocos estudios. Para la perspectiva adicional, contamos con el trabajo de David Vázquez sobre el Congreso de Michoacán. El autor postula que en Michoacán el Congreso se presentaba como sustituto del monarca, de manera que subraya las continuidades simbólicas y la fuerza de la autoridad del Congreso. Pero todavía faltan más estudios de caso que pueden servir como base para el análisis comparativo. Con esta ponencia se busca construir a este campo al analizar la relación entre el cambio y las continuidades de las instituciones públicas y prácticas comunicativas del Congreso Constituyente Yucateco en el contexto general de una transformación del antiguo régimen a la modernidad. Para ello se enfoca primero los preparativos de las elecciones de los diputados y luego las puestas en escena y la relación de los diputados con la elección pública. Durante los años de los movimientos insurgentes, la provincia de Yucatán se caracterizó por su relativa estabilidad política. Tanto en 1812 como en 1820, Yucatán fue una de las primeras provincias en España que implementó el modo orden político introducido por la Constitución de Cádiz. Durante la vigencia de la Constitución Mexicana en 1812 hasta el 14 y a partir de 1820, la población yucateca tuvo experiencias con nuevas prácticas políticas como el voto casi general y con nuevas instituciones como los ayuntamientos constitucionales y la participación provincial.
En 1821 se declaró la independencia de México y el año entrante se instaló el Imperio Mexicano. Con la caída de los virus y la desintegración del imperio en 1830 y 1823, la importancia de las regiones mexicanas aumentó hasta el punto de formarse congresos estatales incluso antes de la fundación de la República Federal. Esto también fue el caso de Yucatán. Después de haberse proclamado la República Federal de Mérida el 29 de mayo de 1923, se instaló una Junta Provisional Ejecutiva revestida con la capital administrativa de Yucatán, que debía convocar a elecciones para un Congreso Constituyente Yucateco. Ese Congreso Constituyente se instaló el 20 de agosto de 1823 y cerró sus sesiones el 31 de mayo de 1825. En la Comisión de Elecciones de los Diputados al Congreso Constituyente competía a la Junta Provisional Ejecutiva. En ese proceso se establecieron nuevos conceptos de representación política. Por ejemplo, la Junta reinstauró las normas electorales paritanas que permitían el voto de todos los ciudadanos en las juntas parroquiales. Con esta vuelta a las normas paritanas, la Junta aumentó el énfasis en la participación política de los ciudadanos. Además, la discusión sobre el procedimiento electoral se llevó a cabo en una sesión pública de la Junta, en la cual al público presente se le invitó expresamente que manifestara su opinión. Esa posibilidad, que de acuerdo con las actas de sesiones efectivamente se utilizó, también acentuaba la inclusión y participación de la población en el proceso de formar el Congreso Constituyente. Además, en un manifiesto publicado junto a la convocatoria electoral de varios periódicos educativos, la Junta Provisional Ejecutiva resaltaba la responsabilidad de los ciudadanos relacionada con la elección de sus representantes, por lo que debían elegir los más ilustrados, los más adictos a la independencia, al gobierno republicano y a la libertad civil. La propia convocatoria también postulaba como requisito que los candidatos fueran conocidamente adictos a la independencia y al gobierno republicano federal. Este vínculo entre la aptitud de los candidatos y su idea política representa un elemento nuevo. Los aspectos tradicionales como por ejemplo el inicio y la posición social de los candidatos, en cambio, no se mencionaron. Pero al mismo tiempo, la comunicación de nuevos conceptos como la soberanía popular también tiene sus límites. Por ejemplo, en el poder de los diputados al Congreso se hablaba de los representantes del Estado de Yucatán y de los diputados que en nombre y representación de ese Estado han de formar el Congreso Constituyente. Consecuentemente, los otorgantes del poder debían obedecer y cumplir como tales diputados del Congreso hicieron y resolvieron en él. En vez de comunicar la noción del pueblo como fuente de la legitimidad, se subrayaba más bien el deber de la población de subordinarse a sus diputados, acentuando así la autoridad de sus representantes. Ante este trasfondo surge la pregunta de quiénes fueron los candidatos elegidos para el Congreso Constituyente. En Yucatán, en su mayoría, salieron electos personas que habían sido socializados políticamente en las estructuras del nuevo orden. Existen indudablemente pocas continuidades con los funcionarios del anterior régimen. Las únicas excepciones son algunos ex-subdelegados, además de los miembros del Cabildo Nacional de Mérida y uno del Cabildo de Campeche. De hecho, se trata de solo 6 de los 32 candidatos en total. Además, la mayor parte de los esos 6 diputados también han desempeñado funciones de las instituciones del nuevo orden, por ejemplo, como miembros de los ayuntamientos constitucionales o de la Constitución Provincial. Eso significa que la mayoría de los 24 diputados que estuvieron presentes en el Congreso por un periodo significativo, y ahí explico que en el Congreso hubo cambios. Entonces, lo que hice yo fue ver cuáles eran los diputados que habían servido por un año completo, consecutivo, y ahí se redujo el número de los 32 diputados. Entonces, ellos, bueno, la mayoría de esos 24 diputados tenían experiencias con la práctica política del nuevo orden, por ejemplo, el Partido Popular, la Libertad de la Provincia y una nueva
medida, esas nuevas prácticas y conceptos políticos se repercutieron en las puestas en escena y las prácticas comunicativas de los diputados del Congreso Constituyente. Con la ceremonia de instalación se sentó la base de la representación simbólica del Congreso Constituyente. Por lo tanto, es interesante que en este acto se observa la tendencia de su sacralización simbólica. Por ejemplo, la instalación del Congreso Constituyente no tuvo lugar en su sala de convenciones, como había sido el caso de la Constitución Provincial, sino en la Catedral de Mérida. Primero se celebró una misa en la que se imploraron los auxilios de Dios como supremo legislador, y luego los candidatos efectuaron un juramento ante una imagen de Jesucristo y los santos evangelios. Concluido este acto, se cantó el himno Mihi Creator, con él que una vez más se imploraron los auxilios del Espíritu Santo y del Dios Creador para elaborar la Constitución. La elaboración de la Constitución yucateca no se comunicaba entonces como el trabajo de los diputados como representantes del pueblo, sino como un acto espiritual ante Dios. Esa connotación sacralizada no se limitó a la ceremonia en Mérida. Los diputados acordaron que la instalación del Congreso Constituyente se debía despegar todo el pueblo de Yucatán por una misa solemne y un tedeo que en 3 días consecutivos se hiciesen relativas con relativas y todos los partidos y particulares. Así, antes de representar la voluntad del pueblo, la puesta en escena del Congreso Constituyente se basaba en la elevación sacralizada de su tarea principal. La posición poco prominente del pueblo también se manifestó en el juramento de los candidatos electos. Mientras la fórmula del juramento refería a la forma de gobierno que debía ser los diputados, la representación del pueblo, como se mencionaba. Además, el hecho de que solo las autoridades de Mérida y no toda la delegación, como había sido el caso para la instalación del primer Congreso Constituyente Nacional en 1822, debían prestar el juego del Congreso Constituyente también sobre la parte de la representación simbólica del pueblo. Los miembros del Poder Ejecutivo prestaron el principio de la Constitución. Reconocer la soberanía del Estado de Yucatán, representada por los diputados que disponen el presente Congreso Constituyente, podrá obedecer los decretos, leyes y constituciones que establezcan, mandar, observarlas y hacerlas ejecutar, conservar la independencia política, la libertad civil e integración territorial del mismo Estado en general de todo su bien. Por una parte, en esta jura se aceptó el reconocimiento de la y por otra parte se transmitían con el concepto político, según el cual la soberanía se designa el Estado de Yucatán. Las pretensiones de autoridad también se manifestaban en el tratamiento de la Constitución. Una semana después de haberse instalado, el Congreso Constituyente determinó para sí el epíteto de Augusto Congreso. Con este tratamiento, los diputados subrayaban su importancia y colocaban el Congreso en una línea de relación junto con los órganos de la soberanía en España México, tal como la familia real española, las Cortes de Cádiz y más tarde el emperador mexicano. Esta vuelta a las tradiciones monárquicas demuestra que, tal como la postura del Consejo del Congreso que en Yucatán los diputados del Congreso Constituyente localizaban la soberanía en el mismo Congreso y no en el pueblo. Otro aspecto que se debe mencionar la posición del Congreso Constituyente en las juras a la Constitución Federal Mexicana de 1824 y a la Constitución Yucateca de 1825. En estas juras, ambas planeadas por los propios diputados, se creaba una jerarquía que se manifestaba en el orden, el lugar y el momento del juramento. En 1824, el presidente y los diputados del Congreso ocupaban la posición más destacada, o sea, los primeros que preparaban el juramento. Se decidía el gobernador, que es el líder del Estado del Congreso, y las demás autoridades que efectuaron su jura en el Palacio del Gobierno. Con la regla de la Constitución Yucateca, la posición superior del Congreso Constituyente se subrayaba todavía más, puesto que con la jura se habría cumplido ceremonia. Las demás autoridades internacionales prestaron seguramente el presidente o el tercer día.
Además, en las dos fugas se había fijado un intervalo de una semana entre la vida de las autoridades y el de la evolución general. De esta manera se establecía una distancia claramente perceptible entre el pueblo y el Congreso Constituyente como autoridad superior, reforzando así su puesta en escena como representante de la soberanía. Aparte de las puestas en escena extraordinarias, también va la reflexión de los principios comunitarios cotidianos para en la relación de los diputados con el pueblo. Los diputados se estarían de varias medidas para establecer una transparencia y la respuesta a las instituciones nacionales del Congreso. Por ejemplo, el Congreso Constituyente hipotético introdujo con las normas que supuestamente fueron abiertas al público, siguiendo el ejemplo de la Constitución Provincial Yucateca y la norma de 1822 para los legislativos en México. Además, en Yucatán se integró de forma sistemática la asistencia del público al instalar en la sala de sesiones durante los asientos. Al mismo tiempo, el reglamento del Congreso definía las expectativas dirigidas a este público. Por ejemplo, los espectadores debían comportarse con el mayor respeto, mantener profundo silencio y no debían interferir en absoluto en las discusiones. Al plantearse el orden, se podía expeler a los espectadores o bien se levantaba la sesión. Sin duda, la apertura del Congreso Constituyente al público tenía una posibilidad, pero realmente demuestra que los diputados también intentaban transmitir una noción del Congreso basada en su autoridad. La asistencia del público se puede interpretar más bien como la puesta en escena de una transparencia y no como la voluntad de integrar posibles manifestaciones de la opinión pública. Además, la apertura del Congreso Constituyente no cubría todas las sesiones, puesto que los diputados continuaban con la práctica de secretariado secreto. Sin embargo, la restricción entre las sesiones secretas y las abiertas al público no parece haber sido tan fija. Por ejemplo, el 21 de junio de 1824, esta sesión secreta llegó en un oficio del comandante general. Para dar cuenta de los asuntos relacionados a este oficio, los diputados resolvieron cerrar la sesión secreta y entrar en la pública. Las decisiones de abrir las sesiones no fueron unánimes, pero tampoco fueron guiadas por la autoridad del presidente del Congreso. Así, el 19 de noviembre de 1823, el presidente del turno levantó la sesión pública a la que se recibió por el presidente del gobierno. Los diputados, sin embargo, resolvieron que no se trataba de un asunto reservado, por lo que se volvía a abrir la sesión. Con todo, el instrumento de las sesiones secretas limitaba la transparencia del Congreso Constituyente y servía para controlar la apariencia pública de esta institución. Pero los diputados no hicieron uso de esta práctica sin ponerla en delante de juicio, porque habían dado lugar a interpretaciones. Otra medida fue la publicidad del Congreso Constituyente. Al día siguiente a su instalación se propuso publicar los discursos que el presidente del Congreso y el presidente de la Junta Provisional Legislativa habían pronunciado en ese momento. Al haberse aclarado que la propuesta se limitaba a facilitar copias de los discursos y que los dueños de las empresas se encargarían de los costos de la impresión, se aprobó la propuesta. Este ejemplo deja ver que mientras los aspectos financieros influían en sus decisiones, los diputados sí estaban dispuestos a apoyar una mayor publicidad de su institución. Esta actitud llevó a otra práctica importante, pues los diputados consiguieron publicar las actas de todas sus sesiones públicas. Para estos fines se fundó un periódico, la Gaceta de Mérida de Yucatán. Mientras el Estado procedía a la publicación de los decretos y declaraciones oficiales, las actas de sesiones se publicarían en la Gaceta, un periódico que se financiaba sobre todo por su venta al público. La Gaceta persistió durante todo el periodo de 1823 hasta el 25 y solo se abolió cuando el Congreso Constituyente cerró sus sesiones. La voluntad de hacer público las tareas del Congreso Constituyente también se manifiesta en la legislativa del Congreso. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Disney y el número de los estatutos existentes de Yucatán, se consintió publicar el discurso preliminar y el texto completo del proyecto con el argumento de que el público a quien se representa en esta asamblea tiene el derecho incontestable para hacer las observaciones que gusten.
De esta manera se transmitieron dos aspectos fundamentales. Primero, se comunicó un concepto de representación política que se basaba en la voluntad de los representados. Y segundo, ese concepto pedía incluir esa voluntad a la labor legislativa del Congreso Constituyente. Esta inclusión de las opinión pública también motivó que, una vez concluido el primer proyecto de Constitución, los diputados decidieron imprimir 300 ejemplares y hacerlos circular a todas las autoridades y corporaciones con el objeto de que ellos, esta o cualquier particular, hagan las observaciones que crean convenientes. En un manifiesto adjunto, los diputados invitaron a la población de manifestar lo que le parecía digno de ampliarse, restringirse o desecharse, para así llegar a una versión publicada del Código Fundamental. Este proceso de consulta a la población pacheca duró casi 6 meses y terminó el 27 de julio de 1823, cuando los diputados firmaron la Constitución Política del Estado de Yucatán. Si bien en algunos casos los diputados buscaron legitimar sus proyectos legislativos a través de una consulta a la población, el control de cuándo se incluía la opinión pública competía a los propios diputados. El derecho de presentar propuestas para las discusiones en el Congreso se reservaba a los diputados, mientras el público se debía salir de los canales de comunicación establecidos con el Congreso. Por ejemplo, todas las empresas en Yucatán tenían que entregarle al Congreso 2 ejemplares de cualquier impreso que salía a la luz para que los diputados se pudieran informar sobre la opinión pública. Pero era solamente a través de los representantes que las manifestaciones de esta opinión pública debían entrar en los debates representativos. Se resaltaba entonces el traspaso de la soberanía popular del Congreso como elemento constitutivo de la relación entre el pueblo y sus representantes. Si bien que esta institución debía actuar con la mayor transparencia posible, no existía ningún deber de incluir las manifestaciones de la opinión pública a la mayoría parlamentaria. En total, dentro de los intentos de aumentar la legitimidad del Congreso Constituyente mediante una transparencia y la participación pública, vale la pena resaltar 2 puntos. Primero, que la transparencia no equivalía a presidencial y que los diputados intentaban mantener el control para no limitar la autoridad del Congreso. Y segundo, que existía una diferencia entre el trabajo ordinario del Congreso Constituyente y su tarea de elaborar una Constitución política, una tarea que exigía un mayor grado de inclusión de la Constitución. En Yucatán existen 2 tendencias manifiestas ya desde los preparativos de las elecciones para el Congreso Constituyente. Por un lado, los diputados del Congreso Constituyente ponían en escena las pretensiones de autoridad de la Constitución y para eso a menudo se servían de formas tradicionales, como por ejemplo el tratamiento con el cual la población se debe dirigir a la Constitución. También tuvieron buenas medidas para alcanzar una mayor transparencia de su trabajo y trataron de fortalecer la comunicación con el público, como por ejemplo la consulta del proyecto de Constitución a la población legislativa. Las diferentes formas de comunicación simbólica se pueden interpretar como 2 estrategias de aumentar la legitimidad del Congreso Constituyente. Pero al mismo tiempo, esas 2 estrategias también corresponden con diferentes conceptos políticos. De esta manera, por un lado, se comunicaba un concepto sobre donde la soberanía quedaba representada en el Congreso Constituyente. Por otro lado, las medidas con las cuales los diputados establecían una nueva relación comunicativa con el público transmitían un concepto político que se basaba en la experiencia política. La coexistencia de esas diferentes formas simbólicas de conceptos políticos deja una pregunta de los que estamos podemos investigar. Por ello, recomienda que el proceso del espacio alternativo de generar una nueva modalidad no fue tan rápido y tan lineal como a veces se piensa, sino que bueno, hubo campos y diferentes obras de interpretación de políticas, ¿no?
Bueno, queda la pregunta por los factores que pueden explicar esa consecuencia. Como hemos visto, las tareas políticas de la gran mayoría de los diputados indica que esos diputados por lo menos tenían experiencia con el nuevo orden institucional. Sin embargo, a nivel global no existía una relación lineal entre los diputados socializados en el nuevo orden y la comunicación de los nuevos mandatos políticos. Desafortunadamente, la mayoría de estos acuerdos y votos del Congreso Constituyente Yucateco no fueron nominados. Entonces, lo que quise hacer en el inicio del proyecto era saber quiénes votaron por quiénes propuestas, pero eso fue prácticamente imposible. Así es, a veces las cuentas son los límites de trabajo, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, resulta difícil determinar si las diferentes maneras de comunicar y transmitir distintos conceptos políticos correspondían a distintas facciones dentro de los diputados. Además, sería interesante examinar más a fondo la recepción de los actos comunicativos del Congreso Constituyente y su efecto sobre la cultura política de Yucatán. Para ello, hay que tener en cuenta que muchas de las prácticas comunicativas analizadas en este trabajo, como por ejemplo la consulta popular acerca del primer proyecto de constitución y la publicación de las decisiones, se refieren solamente al Congreso Constituyente y no tenían vigencia para los congresos regulares a partir de 1925. Eso subraya la importancia, pero también la excepcionalidad de los congresos constituyentes. Y por eso pienso que es tan vigente estudiar esos congresos constituyentes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, la doctora Laura Brondino expondrá su ponencia titulada Los jefes políticos en Yucatán durante el porfiriato. La doctora Brondino es profesora investigadora en la Universidad de la Sorbona, afiliada como investigadora titular en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Mundo Ibérico y Contemporáneo e investigadora asociada en la École de Hautes Études en Ciencias Sociales. Es doctora en estudios hispánicos con especialidad en Historia y Civilización Latinoamericana Contemporánea por la misma Universidad de la Sorbona. Es autora del artículo de Subdelegado a Jefe Político, la conformación de la autoridad gubernativa, 1812-1841, planteamiento a partir del caso de Yucatán, y más reciente del libro, publicado en francés, que me permito hacer una traducción, Poder y Mediación en el México Porfiriano, los jefes políticos del Estado de Yucatán, 1878-1912. Por favor, doctor. Bueno, y el título lo hubiera podido completar diciendo que más que jefes políticos fueron árbitros en los partidos, pero ya voy a entrar en el tema. Primero quisiera agradecer a los organizadores, la doctora Inés Ortillán, la Moreno y el doctor Manuel Heredia, que hicieron un gran trabajo. Bueno, por supuesto, estoy muy feliz cada vez que estoy aquí, doctor. Gracias por la invitación. Y estoy muy feliz honrada de celebrar aquí un área dedicada a la investigación, con mucha generosidad académica también. A mí también me pidieron libros, los mencionaba y caí en el buzón, o salía de la oficina del doctor y era Navidad para mí cada vez que lo iba a leer, porque salía con muchos regalos. Bueno, y hablaré de jefes políticos Yucatán en el porfiriato, porque por ellos conocí al doctor Quesada, y una de las primeras cosas que me dijo, no sé nada del porfiriato, ¿no te puedo ayudar? Bueno, y acto seguido, el tema es muy pertinente y hay que trabajarlo, porque estamos metidos en todos los políticos, pero no hay trabajos sobre su desempeño en Yucatán. Menciono esto no solo para evocar la modestia del doctor, sino porque a lo largo de los años, y algo le digo, es todo lo demás, todo lo que vino antes del porfiriato, y que el sistema porfiriano aprovechó, manipuló y transformó, es decir, una perspectiva de larga duración. Y la pasión del doctor por la sociedad y las instituciones yucatecas
lo han llevado a generar toda una serie de trabajos sin los cuales yo no creo que no hubiera podido entender hasta dónde entendí cómo caló la institución de los presos políticos en Yucatán y cómo Yucatán en los moldeó. Y mi ponencia va a ser un débil reflejo de lo que me ha aportado el doctor. Entonces, sin embargo, en el homenaje, o sea, en el título del homenaje, hay dos palabras clave que también son necesarias para encarar la labor de los presos políticos en Yucatán: pueblos y más. Pueblos, pues los archivos que consulté de por sí revelan la importancia de los pueblos todavía en el porfiriato, a pesar del desarrollo de la hacienda mecanera. Y gracias a la existencia del doctor con sus obsesiones, hay algo que hace de rescatar de la relación de los jefes políticos con indígenas muy superficialmente. Entonces, como es sabido, el porfiriato es la época de oro de los jefes políticos, pues nombrados por los gobernadores, se aprovecharon para, digamos, centralizar el poder a nivel local en los 16 partidos en que se subdividió el Estado. Y de hecho la historiografía revolucionaria pues ha identificado con el porfiriato, ayudando en esto que se suprimieron por decreto presidencial en 1915 en nombre de la libertad. Y olvidando, sin embargo, que inmediatamente los revolucionarios establecieron otros jefes en su lugar antes de que se conformara con los años una nueva configuración del gobierno correspondiente a los cambios de la revolución. Si de concentración y monopolización de la autoridad se trató en perspectiva de estatalización, la cuestión fundamental es ver cómo procedían estas instancias intermedias entre el gobierno central y los pueblos. Y por supuesto el interés principal aquí son los llamados jefes políticos foráneos, es decir, fuera de Mérida y Progreso, en ámbito local. Lo primero es recordar que los jefes políticos no los inventó el porfiriato, y que en Yucatán, como en otras partes, vinieron a sobreponerse desde los años 30 los cuerpos municipales a velar, decían los textos, porque ejercieran correctamente sus atribuciones y no venían a mandar solos. Resumo esto considerando que es una autoridad gubernativa y no político-administrativa. Pero para decirlo en términos más concretos, hasta finales del porfiriato, incluso con el desarrollo de la administración pública, es decir, de la multiplicación de agentes directamente dependientes del Ejecutivo estatal o federal, de la mayoría de los servicios públicos se encargaban los cuerpos municipales, aunque fuera bajo la égida del gobierno. Y en la mayoría de los ámbitos de actividad, los cuerpos municipales tenían que colaborar con el gobierno. Por otro lado, eso sí, los asuntos municipales también estaban bajo la tutela del gobierno. Y entonces, para introducir la forma de laborar de estos hombres, quiero mencionar un rasgo común a todas las jefaturas del país y sus consecuencias en el ejercicio de la autoridad en Yucatán. Desde 1834, el jefe político es encargado de publicar las leyes y órdenes en el partido. Esta atribución se constitucionaliza en 1862 y rige a lo largo del porfiriato. Ciertamente, esta atribución es jerarquizante, pero no es jerárquica, pues significa que fuera de la cabecera el jefe político publica las leyes y órdenes mandándolas a los cuerpos municipales. Es decir, que el territorio legal es múltiple y se encajan territorios municipales y territorio del partido. Además, esta forma de publicar la ley supone materialidad y personalización de la ley que circula por medio de las autoridades. De hecho, a partir de 1867 se establece la publicación normativa de la ley, es decir, que rija a partir de la publicación del diario. Y sin embargo, en la práctica se sigue manteniendo desde Mérida una concepción material de la publicación de la ley encabezada por el jefe político. Es decir, que el periódico oficial solo sirve para dar más publicidad a la ley. Ahora bien, el periódico oficial llega con regularidad a las jefaturas. En cambio, los propios jefes políticos en sus informes hacen constar que en los pueblos no se encuentran ni leyes, ni códigos, ni a veces ni archivos. Al pedir ejemplares de una ley para distribuirlos a las autoridades del partido, un jefe político a mediados de los años 80 dice, cito, es una ley indispensable en sus publicaciones y además puedan saber sus resoluciones las autoridades del partido.
sin estar pidiendo constantemente consultas a esta jefatura sobre lo que deban hacer en cualquier caso que se les presente en el ámbito de sus actividades. Y estar siempre exigiéndoles de esta misma jefatura el cumplimiento de sus deberes, que no cumplen porque desconocen la ley, o mejor dicho, carecen de ellas para observar. Bueno, y esta cita es un ejemplo, entre otros, de que la ausencia material de la ley permite no solo alegar observarse sin tener que cumplirla, sino que traza un espacio discrecional de negociación a base de consultas de las autoridades subalternas y exigencias del jefe político. Sabiendo que en la inmensa mayoría de los casos, en realidad, las autoridades subalternas conocen perfectamente la ley, el argumento de su ausencia remite menos a objetivas dificultades del gobierno para gestionar las impresiones o a la resistencia a la ley, que a una concepción compartida de cómo se tiene que ejecutar. Todas las leyes son objeto de negociación entre instancias asimétricas más que jerarquizadas. Y en ausencia de la ley material, fuera de la oficina del jefe político, este personifica la ley no en el sentido de que la impone, sino en el sentido de que es indisociable de su persona. La ley entonces es de cumplirse, pero para algo es un jefe político, es para que haga constar la obediencia y el consentimiento, porque eso remite en las consultas, como veremos, es decir, que manifieste el acuerdo encontrado para la ley. O sea, que la circulación material de la ley mantiene abierto un espacio de negociación que prolonga una tradición secular. La ley se obedece, pero para cumplirla tiene que haber consultas para que se pueda dar una ejecución justa que tome en cuenta intereses y derechos de afectados, de los afectados. Por supuesto que para sus exigencias, el jefe político siempre tenía recurso de la apuración, que por mucho que se pudiera reclamar a posteriori, consistía en una panoplia de procedimientos ejecutivos de impacto inmediato. Y esto está como telón de fondo de cualquier negociación. Y es el aspecto más, digamos, destacado del jefe político, y el efecto de la ley que lo rige, la ley del gobierno interior de los pueblos de 1872, es sin duda el tema al que más artículos se dedican con relación a esta figura a través del cometido del orden público en general, permitiéndole multas, prisiones y medidas oportunas para todas ellas. Por ello, quisiera dar un recorrido en 3 puntos o 3 aspectos de este tema para dar una lectura matizada de lo que de manera innegable fue una preocupación del gobierno porfiriano y sobre todo nos permiten incursionar en la función de los jefes políticos. Entonces voy a remitir primero la cuestión de las atribuciones, luego del personal a las órdenes del jefe político y finalmente la fuerza pública a su disposición. Y parto de la Ley General de Policía de 1881, una de las primeras del periodo porfiriano, y otra ley posterior de 1890, la que establece una Gendarmería de Seguridad Pública del Estado, para mostrar cómo se implementaron o no, y que estuvo en juego ahí. En cuanto a atribuciones oficiales, podría resumir diciendo que, de todas formas, ya para 1862, el jefe político podía tomar medidas coercitivas en cualquier circunstancia. Sin embargo, uno de los 2 aportes de la ley del 81 es que sistematiza y profundiza lo que ya despuntaba en la ley de 1862. Se trata de distinguir entre policía municipal y policía de seguridad pública, que antes estaban en continuidad, no se distinguen. Y de hecho, por primera vez se define la seguridad pública. Aquí no me interesa tanto la definición en sí, sino el intento de deslindar. Pero bueno, incluye lo que hoy llamaríamos policía antidelictiva y parte del orden público, que en realidad se quita a los cuerpos municipales, es decir, la tranquilidad del vecino. Y, como ya dije, en realidad esta distinción entre dos policías va con la distinción entre autoridades, ya que al jefe político le va a incluir de manera exclusiva, privativa, la policía de seguridad. Por otro lado, el jefe político no deja de poder actuar en relación a cualquier infracción de policía municipal, cubriendo así todo el espectro de infracciones de policía hasta el delito que merece remisión a un juez. Y bueno, ciertamente si algo caracteriza la falta de policía es su ambivalencia política, ¿no? Porque se puede graduar de distintas formas, pero lo que destaca
A lo largo de los años es que en Yucatán son innumerables los ejemplos de que no acabó de cuajar esa distinción entre las dos policías. Podría darles muchos ejemplos, nomás menciono que en la correspondencia oficial se usan indistintamente los términos orden, seguridad y tranquilidad, con los adjetivos por todo tipo de autoridades. Lo que me interesa subrayar, tomando en cuenta el uso cotidiano de la cuestión del orden, es cómo finalmente la omnicompetencia del jefe político le permite, por una parte, sobrepasar cualquier otra autoridad local en el partido, o si quieren ingerirse en cualquier asunto, y por otra parte, no solo nunca termina de monopolizar ni siquiera la seguridad pública, sino que pueden ponerse por encima de las demás autoridades, mostrando que el uso que hacen de personalidad policial es con capacidad y finalidad de conciliación y no de represión. Al respecto, el tratamiento de los conflictos de atribuciones entre políticos y otras autoridades, las municipales, es relevante. Les iba a contar un largo juicio, no lo voy a contar, pero en fin, se da un escándalo. Hay dos vecinos de un pueblo que arman escándalos, no se entiende bien cuáles, pero bueno, ahí se genera un conflicto entre el presidente municipal y el juez de paz, que empezaron a investigar qué había pasado, y el jefe político que, por queja de otros vecinos, también tomó cartas en el asunto. Bueno, y a lo largo de las declaraciones de unos y otros, queda claro que la frontera de policía municipal y de seguridad pública es difusa, cambiante según las declaraciones, pero no, o sea, nadie logra dar una definición aceptable. Y entonces, lo que aparece es cómo se maneja justamente el encaje de territorios municipales y de partido y la continuidad de competencias, que en realidad lo interesante es que eso es lo que permite que justamente se dé el conflicto de atribuciones y que por ende se pueda rediscutir siempre en sede judicial el deslinde de atribución, es decir, para cada caso. Y lo que me interesa es la versión del jefe político, en este caso, que nos muestra cómo justifica su proceder, que tomara cartas en el asunto. El jefe político mandó llamar a los dos culpados del escándalo, y estos, en su oficina, habían confesado sus faltas. Y cuenta el jefe político, sí, no quería esta jefatura causarles perjuicio, conociendo la autoridad judicial de aquellos faltas. Y a este efecto les proponía que viviesen 4 meses en las colonias del sur, las de la frontera con los rebeldes. Supuesto que con este servicio no se les infamaba y lo prestaban cierto Estado. Y habiéndose conformado con este segundo extremo, los remitió la jefatura a las colonias por el tiempo presente. El jefe político ofrece una pena correccional pesada en el servicio en las colonias que les permite a los acusados salvarse del procedimiento judicial y de pena infame. Y no menos importante, menciona el consentimiento de los interesados. Dicho de otro modo, el jefe político aprovecha sus competencias policiales para abrir un espacio de conciliación inducida con los culpables. El consentimiento es fundamental para que sea recibida esa transacción. Muestra que el jefe político todopoderoso no actúa de manera unilateral. Y eso es lo que termina disculpando al jefe. Por otro lado, el jefe político duplicó el tiempo normal de servicio en las colonias, además uno de los dos vecinos que estaba haciendo el servicio, ideando entonces una pena correccional exorbitante. Así el jefe político muestra haber logrado la aceptación del castigo habiéndolo suavizado, mientras contribuye a resolver el problema crónico de insuficiencia de hombres para cubrir la cuota que le incumbe a cada partido para las colonias militares. Castigo, entonces, con clemencia, servicio al Estado, todo esto legitimado por el consentimiento de los gobernantes. Voy al segundo punto, el personal, porque la mayor novedad de la ley del 81 es que el deslinde de atribuciones mencionado anteriormente va acompañado de un nuevo personal de policía. Puntualizo que para entonces no existía un cuerpo de policía estable, solo había encargados de los ayuntamientos y vecinos en servicio gratuito de policía. Con la ley del 81, por primera vez se le atribuye al político un agente de seguridad público al que nombra
con confirmación del gobernador en cada localidad dotada o no del cuerpo municipal. El nombramiento de por sí jerarquiza, se explicita que estos agentes están a las inmediatas órdenes del jefe político y además no tienen que ser vecinos del lugar donde ejercen. No solo iban a completar el despliegue de atribuciones, entonces, sino que claramente se iba a establecer una red de agentes de la jefatura doblando las instituciones municipales, y esto era esencial porque en realidad la presencia del jefe político se da solo en las cabeceras de partido. Y que esto fuera lo esencial, es decir, que el jefe político tuviera a sus agentes en cada pueblo, con la consecuencia de reducir la necesidad de colaborar con las autoridades locales. Queda claro por el hecho de que por 2 veces se trató de cancelar estos agentes sin éxito en el Congreso. Por otro lado, aunque las fuentes son demasiado escasas para una valoración cabal de su desempeño, queda claro que se establecieron de manera muy desigual según los partidos y los años. Es decir, que por mucha ley que hubiera, no se pudieron instalar en todas partes ni a lo largo del periodo. Aquí quiero dar solo 2 extremos del uso que hicieron de ellos los jefes políticos. Por una parte, estos agentes de seguridad pública pudieron servir para reprimir con más efectividad, como en 1897, durante la campaña electoral muy encarnizada en la que Carlos Peón trató de reelegirse, y que fue justamente cuando en el Congreso se planteó nuevamente cancelar estas figuras por los excesos que se habían dado en el recurso a la fuerza. Y por otra parte, más allá de circunstancias excepcionales como las del 97, los jefes políticos pudieron usar estos agentes para modular la participación en el poder local. Es lo que aparece a raíz de una queja desde Yaxcopul por parte de tal Contreras en 1893. Este denuncia a un tal Santiago Pop, recién nombrado agente de seguridad pública, por no saber leer y escribir, causa legal de una actitud. Y el jefe político defiende a Pop, alegando que ningún otro vecino está más alfabetizado que él, y además tiene otros conocimientos. Lo interesante es que a Pop lo habían denunciado ya por lo mismo cuando anteriormente fue electo miembro de la Junta Municipal. Y resulta que en Yaxcopul, para este año, los Pop y Contreras son miembros de 2 de las 3 familias, digamos, más activas económicamente. La tercera es la familia Q. El año de la queja resulta que los Contreras y los Aque han copado todos los cargos de elección municipal. Es decir, que el jefe político aprovecha el nombramiento de Pop como agente de seguridad pública para equilibrar la distribución del poder entre las familias principales de Yaxcopul. Trabajo tanto más importante cuanto que en Yaxcopul la población es no solo mayoritariamente vecina, es decir, bajo autoridad directa de la Junta Municipal, sino indígena. Y en 1868, cuando se cancelaron las repúblicas de indígenas, la familia Pop regenteaba la República de Yaxcopul. El jefe político no lo menciona, pero no dudo que entre los otros conocimientos de Pop tenía el de la lengua maya y la preeminencia reconocida por una parte de la población de Yaxcopul. Tercero y último, aunque sea rápidamente para terminar, o sea, como tercer punto, entonces, como dije, no hay cuerpo de policía, excepto en Mérida y Progreso, en el sentido actual, solo hay vecinos que sirven como carga concejil o vecinal. La única fuerza pública que tiene a su servicio directamente el jefe político es la Guardia Nacional, que tampoco es cuerpo profesionalizado. En este sentido, el proyecto de creación de la Gendarmería de Seguridad Pública del Estado, que está en 1890, por el gobernador, pudiera creerse que iba a reforzar aún más la jefatura, por lo menos en el ámbito de la seguridad pública en particular y en cuanto a capacidad de uso de la fuerza en general. Y bueno, las razones del fracaso de este proyecto son múltiples, pero quiero mencionar que los jefes políticos fueron encargados de organizarla y fueron los agentes directos de que no hubiera la luz. Y las razones de ello nos revelan el meollo, creo, de la función de los jefes políticos en el país. Al tener que organizarse esta fuerza que iba a conllevar la desmovilización definitiva de la Guardia Nacional para reemplazarla,
salieron a flote innumerables servicios gratuitos que daban todavía los indígenas en cuanto indígenas, incluso aparecieron ahí repúblicas de indígenas todavía activas, a cambio de su exención de la Guardia Nacional. Y recuérdense que desde 1868 ya no existía distinción posible entre indígena y no indígena. De estos servicios que van del de secretario al de guardia del orden, pasando por el de auxiliar de lo que fuera, destaca en el periodo de organización que el gobierno central desconocía la magnitud. Y así se mencionan por primera vez las modalidades de muchos servicios públicos asegurados por servidores a los que manejaban todas las actividades locales en realidad, pero cuyas listas centralizaban los públicos. Y ciertamente estos servidores eran solo una parte de muchos otros que se destinaban a trabajar en las haciendas en vez de ir a servicio de Guardia Nacional. Sin embargo, me parece interesante que se desvelara así toda una amplia base de auxiliares de todo tipo que aseguraban el funcionamiento de la administración pública en los barrios. Y a los jefes políticos les parecieron mucho más útiles que una fuerza pública profesionalizada para que siguiera funcionando la administración y para que ellos siguieran manejando la distribución de estos auxiliares de manera totalmente discrecional. Si las fuentes no me han permitido profundizar en el funcionamiento de estos servicios explícitamente calificados de indígenas, la correspondencia que los jefes políticos tuvieron que desplegar en esa circunstancia de 1890 contrasta con los presidentes municipales. Estos argumentaron simplemente que no tenían opción por falta de recursos. En cambio, los jefes políticos se dieron a la tarea de insertar en la legalidad liberal todos estos servicios que daban los indígenas en cuanto indígenas. Lo hicieron asimilándolos a cargos concejiles o a cargos vecinales, es decir, remitiendo a una obligatoriedad legal, o asimilando la exención de la Guardia Nacional a una remuneración, o bien afirmando el consentimiento a estos servicios. Otra vez el consentimiento y otra vez inducido, pues la alternativa era el servicio en la Guardia Nacional. Y habrán ustedes reconocido aquí en estas opciones las exigencias del artículo 5 de la Constitución Federal del 57, que nos remite otra vez a lo que más importaba, el consentimiento como marca de la libertad del indígena, que se sobrepone al consentimiento como marca del consenso de los gobernados ante el gobierno que quiere dar muestras de que no impone, sino que concilia entre leyes u órdenes del gobierno e intereses y derechos de los gobernantes. No les sorprenderá que al final la Guardia Nacional no se desmovilizó ni siquiera después del final de la Guerra de Castas y que ni siquiera Octavio Molina logró organizar un cuerpo de seguridad pública para todo el Estado. Se tuvo que contentar con medida provisoria. Los jefes políticos, en otras palabras, siguieron para bien y para mal, asegurando el reconocimiento de lo que quedaba de las estructuras indígenas informales, mientras promovían que se borrara su presencia en la correspondencia oficial, como exigía el México Libre. Sin duda, la atención a los indígenas, quiero decir, obtener su consentimiento inducido a seguir siendo los guías de la República, fue fundamental para los jefes políticos y el funcionamiento de la administración. Entonces, para recapitular, insistí en una característica que para el Yucatán me parece destaca, que a pesar de la evidente expansión de las atribuciones de los jefes políticos, y aquí solo tomé un caso, ¿no? Un ámbito de atribuciones, en muchas de las claves se mantuvo la superposición de autoridades que obligaba a negociar. Sobre todo, permitía siempre contestar las actuaciones del jefe político, por muy complicado y costoso que eso fuera. Destaca justamente que muy tardíamente se diera en Yucatán un primer giro hacia la exclusividad del jefe político y ahí entonces la formación de una autoridad realmente político-administrativa, la verdadera monopolización de la autoridad, con la correlativa reducción de los cuerpos municipales a instancias meramente administrativas, y eso por lo menos en el papel. Con el papel me refiero a la nueva ley del Gobierno Interior de los Pueblos de 1905. Y en esta no hay que olvidar que también se achicaron los márgenes de discrecionalidad de los jefes. Pero más allá de este
este cambio que llega mucho más tardíamente con otras partes, sobresale que la legislación yucateca, perdón, sobresale la legislación yucateca por los vacíos e indefiniciones que, comparados con la legislación de otros estados y a la vista de su manejo, indican que no se quisieron definir, para dejar un espacio de discrecionalidad al jefe político, discrecionalidad que servía para la negociación y cuyo criterio era el consentimiento de los gobernantes. Espero haberles convencido de que la conciliación y el consentimiento de los gobernados, que siempre trataba de enarbolar el jefe político para justificar sus actuaciones, aunque claramente inducido y dado en una relación asimétrica, fue no el fruto de concesiones, sino de una concepción compartida de lo que era el gobierno y cómo se podía cumplir la ley. Muchas gracias, doctora. Les recordamos que si tienen alguna pregunta o comentario, pueden realizarlo a través de unas papeletas y con la gente del staff. Entonces, procuraremos leer estas preguntas o comentarios al final de la sesión, ¿no? En este momento vamos a ceder la palabra al doctor Mel Falo, que nos acompaña a través de la plataforma de Zoom, quien va a exponer la ponencia La memoria y el olvido de la historia de los pueblos mayas de las haciendas mequeneras, el caso de Oshkosh. El doctor Falo es profesor investigador y director del programa de estudios de América Latina de Colby College en Maine, Estados Unidos. Es egresado de la Universidad de Chicago en 1995, con doctorado en Historia de América Latina, bajo la dirección del doctor Friedrich Kahn. Autor de las monografías Cárdenas Compromise, The Failure of Reform in Post-Revolutionary Yucatán y Religion and State Formation in Post-Revolutionary Mexico, y coordinador de 5 colecciones editadas. Actualmente, el doctor Falo se encuentra escribiendo el libro Entre los mayas y la Revolución Mexicana, Bartolomé García Correa y la política del mestizaje en Yucatán. Entonces, en este momento, cedemos la palabra al doctor Falo, por favor. El micrófono. Bueno, ahora, ¿sí? Ok. Gracias. Antes de todo, felicidades a nuestro querido Sergio. Lástima que no puede estar ahí en persona. Gracias a Inés y mucha gente más para organizar todo eso, hacerlo posible. Gracias a la Carrera González. Saludos a Franco y Matthew y muchos amigos más que no alcanzo a ver desde por el Zoom. Bueno, el 5 de septiembre de 1908, más de 100 peones mayas de la hacienda Oshkosh marcharon a Humán, la cabecera municipal, en una manifestación contra un capataz. Luego de ser repelidos por la Guardia Nacional, regresaron a casa y agredieron al odiado capataz. La marcha de la comunidad maya de Oshkosh ocurrió 2 años antes de la primera chispa de la Revolución Mexicana en Selcup y 7 años antes del primero gobierno revolucionario Salvador Alvarado. En 1917, los peones de Oshkosh pidieron que se les devolviera gran parte de la tierra de la hacienda en forma de ejido colectivo, algo totalmente olvidado por la historia. La manifestación y el agrarismo de la comunidad maya de Oshkosh desafían las suposiciones arraigadas que los peones estaban políticamente inactivos y siempre se oponían a la reforma agraria. La comunidad maya de Oshkosh no es de ninguna manera típica o representativa. De hecho, era una de las más antiguas y más propensa
a una resistencia unificada y efectiva, tanto contra su dueño como contra el Estado postrevolucionario a veces. Para enfatizar las raíces supremamente profundas de la comunidad maya de Uxkum, yo contaré su historia en orden cronológico inverso, comenzando con la manifestación y avanzando hasta atrás. Luego especularé sobre cómo la historia y la prehistoria de Uxkum podrían haber hecho de la hacienda un paisaje afectivo. Había muy pocas historias sociales o políticos de alguna comunidad maya de las haciendas. Este silencio es el resultado tanto de la elección como del abandono por el gobierno y la sociedad. El famoso equipo de antropólogos culturales, arqueólogos, un sociólogo y un historiador colonial mandado a Yucatán por el Instituto Carnegie, ignoró a las haciendas en la década de los 30, probablemente para evitar ofender a los políticos de Yucatán o a los propietarios de la clase alta. Los antropólogos después, en general, evitaron las comunidades mayas de peones acaciados en favor de comunidades más auténticamente mayas. Una de las ausencias de la historiografía de las comunidades mayas de las haciendas en el género son estudios sobre los orígenes. El estudio magisterial de Alan Wells de la hacienda Uxcuyum, del municipio de Concal, indica que la mayoría de las comunidades de peones mayas son comunidades reconstituidas al absorber muchas familias y individuos mayas y quizás unas pocas pequeñas aldeas mayas. Aparte de la compra de deudas, la violencia de la guerra de castas, las sequías, epidemias, fajinas y impuestos exigidos por el Estado, y la pérdida de tierras ejidales obligaron a miles de mayas a abandonar los pueblos y buscar refugio en las haciendas. El caso de la hacienda Zacopuc de la familia Patrón, municipio de Motul, es un ejemplo de la tendencia de los hacendados de disminuir la presencia maya en los espacios ocupados después por las haciendas. En el libro Recuerdo de la inauguración de la biblioteca rural de la hacienda, la familia rastreó la fundación de Zacopuc hasta el año de 1057, cuando adquirió un pequeño terreno al final de un camino polvoriente que contiene solo 10 o 12 chozas. El destino de los mayas que vivían en estas chozas nunca fue mencionado. Una mirada al pasado. Uxkum, de hacienda porfiriana a pueblo maya antes de la conquista. En el momento de la protesta de 1908, el dueño Avelino Montes Linaje probablemente fue el amo de Uxkum por solo 3 años, después de comprarla de los herederos de Casiano Castellanos. A diferencia del propietario anterior, don Avelino no era descendiente de la élite de Mérida, sino un inmigrante español que no hablaba maya. Montes estaba en camino de convertirse en uno de los empresarios más ricos del estado, testimonio de su perspicacia comercial, así como de su matrimonio con la hija del gobernador Olegario Molina. Montes era un hacendado fuera de serie. Pasaba poco tiempo en su finca Uxkum, aunque otros hacendados usaban la casa grande como una especie de chalet campestre. Parece que Avelino Montes prefería celebrar ocasiones familiares en otros lugares. Era muy común por el amo visitar personalmente a su hacienda en los días de fiesta patronal y tener contacto con peones acaciados, pero don Avelino no. No se sabe si Montes fue el padrino de los hijos de los peones, pero parece poco probable.
Montes prefiere no desempeñar el papel de buen amo que desempeñaba en la mayoría de los hacendados, sino que prefirió manejar Shkum como uno de los muchos negocios suyos. Entre 1900 y 1910, Montes duplicó la población de Shkum de 230 hasta casi 500 habitantes. Un porcentaje sustancial de los nuevos peones fueron mexicanos, los no yucatecos, es decir, fue una estrategia de maximizar las ganancias y una forma de dividir la fuerza laboral. Como consecuencia de la expansión de área de cultivo de Henequén y para sacar más trabajo de los peones, es muy probable que el administrador de Oshkum se no vio en clan, terminó la costumbre de dejar los peones mayas hacer milpa y cazar en los montes. Además, el estilo de administrar impersonal, sino imperiosa de Montes, representó un cambio abrupto después de más de 4 siglos de relaciones más benignas con el propietario anterior, Casiano Castellanos. En 1879, don Casiano obtuvo una hipoteca para comprar Ashkum o para convertirlo en hacienda henequenera. Durante los siguientes 15 años, Castellanos construyó 4 enormes edificios: la Casa Grande, la Casa de Máquinas con una moderna y cara desfibradora, una combinación de caja de pago y tienda de raya, y una nueva capilla. Los peones mayas vivían en nuevas casas cuadradas de concreto, arreglado en bloques rectangulares largos que se extendían al norte y al este de los nuevos edificios de la hacienda. Esto significaba que los peones mayas dejaban atrás una choza con techo de paja considerado un microcosmos sagrado. Aunque la familia Castellanos vivía en Mérida, visitó frecuentemente, y los miembros de familia fueron padrinos de más peones que todas las demás familias de los hacendados del municipio de Humán, salvo uno. Información gracias a Susi Peniche. Los sacerdotes invitados a visitar la hacienda por los castellanos sin duda trataban de implementar la práctica ortodoxa del catolicismo como parte clave de suplantar a las prácticas sincréticas católicas mesoamericanas. El éxito de este proyecto es dudoso. El internamiento en 1928 de 2 mujeres indígenas de la tercera edad de Oshkum en el asilo Ayala, después de que otras personas mayas las acusaron de hechiceras, sugiere al menos la sobrevivencia de un sustrato de creencias mayas en Oshkum. Es difícil llegar a conclusiones firmes sobre la vida religiosa en la hacienda Oshkum. Una de las razones es que sabemos muy poco sobre las 3 décadas anteriores de que Casiano Castellanos transformaría Oshkum en una hacienda henequenera. Como explicó adelante, un episodio trágico en 1847 hizo posible la creación de la hacienda moderna, y indica que muchos, si no la mayoría de las familias mayas de la hacienda Oshkum, habían vivido allí por siglos antes de la creación de la hacienda. El núcleo de la comunidad maya en la hacienda fue solo una comunidad maya de tamaño grande que se llamaba Oshkum también. La tierra y la libertad de muchos de los residentes del pueblo de Oshkum fueron tomados de golpe durante las primeras semanas de la Guerra de Castas. El 15 de agosto de 1847, un ambicioso partidario de la Reforma Liberal de Benito Juárez y juez de paz de Humán acusó al Batab de Oshkum de ser parte de una conspiración con otros Batabes como parte de la insurrección de la Guerra de Castas. El Batab de Oshkum fue exiliado y otros Batabes de Humán y Mérida fueron ejecutados.
Los hombres mayas de los alrededores de Umán, incluyendo los de Oshkum, fueron obligados a entregar las escopetas que usaban para cazar. El oficial umanense quien denunció a los bataves era Manuel Correa, pariente materno de Bartolomé García Correa, gobernador del estado después. Manuel Correa y otros funcionarios de Umán pronto aprovecharían el caos de la guerra de castas y la legislación liberal para apoderarse de tierras que durante mucho tiempo habían estado en Oshkum, así como imponer fajinas a los pobladores indígenas. A la luz de este episodio largamente olvidado, es evidente que la comunidad de peones mayas de Oshkum era más homogénea y tenía raíces más profundas que la mayoría de las otras comunidades de peones mayas. Antes de la catástrofe de 1847, la comunidad maya de Oshkum había defendido su tierra y identidad a pesar de la conquista. Es cierto que había perdido parte de sus tierras durante la era colonial, tal vez debido a una venta voluntaria para cumplir con obligaciones tributarias o gastos religiosos. Esta tierra, tal vez propiedad de la cofradía del pueblo maya de Oshkum, fue comprado para fundar la estancia llamada también Oshkum antes de 1733. Es importante notar que el pueblo maya de Oshkum fue suficientemente grande después de la conquista y a pesar del posterior desastre demográfico para merecer su propio Batab, ahora conocido oficialmente como gobernador. Durante la época colonial, el Batab de Oshkum es el que colaboró con los frailes franciscanos para construir una enorme iglesia de piedra parcialmente en ruinas que hoy se encuentra cerca del corazón de la hacienda Oshkum. Aún más atrás, Oshkum aparece por primera vez en la historia escrita de los mayas en el año 1200. Es muy probable que Oshkum sea mucho más antigua, como una importante ciudad-estado semiautónoma, pero tributaria de una serie de imperios mayas centrados en Chichén Itzá, luego Mayapán y eventualmente Chablacal. Las investigaciones etnográficas por Magaña Canul y Macosé, contemporánea, sobre los residentes de Oshkum sostienen que casi toda la población de Oshkum hoy recuerda sus antepasados fueron obligados a trabajar como peones en la hacienda del mismo nombre. En la siguiente sección intento entender mejor la relación íntima y profunda entre la comunidad maya de la hacienda y su ambiente natural. Oshkum como paisaje efectivo. Investigadores contemporáneos trabajando en Oshkum han encontrado una fuerte entidad comunidad maya y una conexión con los terrenos de la antigua hacienda entre los residentes actuales de la ex hacienda, a pesar de medio siglo de migración y la difusión del español y la conversión de una parte de la comunidad al protestantismo. Las tradiciones orales y prácticas como la milpa, la caza, la jardinería, el uso del cenote y la visita al espacio comunitario sagrados ayudan a sostener una relación con el entorno construido y natural. El paisaje efectivo de Oshkum, específicamente sus dos iglesias, cenotes, monte y ruinas prehispánicas, nos ayuda a entender por qué la comunidad estuvo excepcionalmente unificada y militante durante la era revolucionaria. La nueva capilla de Oshkum, construida cerca de 1890, fue construida al lado de la iglesia franciscana original con mano de obra maya, no remunerada y materiales donados por el propietario. Debido a que los entierros bajo los terrenos de la iglesia estaban legalmente prohibidos por el Código Civil Liberal desde 1878, se construyó un nuevo cementerio al oeste del centro de la hacienda. La nueva capilla ha estado al lado del viejo cementerio de Oshkum,
que contiene los restos mortales de la comunidad maya de Xcom por los últimos 3 siglos. Bracamonte Sosa ha argumentado sobre las haciendas del siglo XIX, que las microsociedades de las haciendas estaban unidas por una reverencia común hacia el santo patrono de la capilla y de la hacienda y la presencia de ancestros enterrados en el cementerio. A medida que la comunidad de peones mayas crecía al absorber a recién llegados, la capilla y el cementerio ayudaban a arraigarlos. En Xcom, la fuerza centrípeta de los espacios sagrados había sido aún más fuerte. El cenote más grande de Xcom se ubica al norte de la hacienda, pero al menos uno debió estar cerca del corazón de la hacienda. Los residentes actuales cuentan la historia de que en el gran cenote se puede encontrar 3 vírgenes o muñecas, una con arroz, otra con canela y otra con almendras, los ingredientes de horchata. Pero la historia probablemente preserva la asociación de los dioses mesoamericanos con el cenote. Los hombres de Xcom habían hecho milpa y cazado en el monte de la hacienda Xcom durante siglos, y los actuales residentes mayas recuerdan a sus ancestros sembrando maíz en la milpa de Xcom cuando era una hacienda de Enequén en funcionamiento. Durante la transición de maíz y ganado a Enequén, filas de campos de Enequén reemplazaron la mayor parte del monte. Para el año 1892, Xcom había reservado solo 500 mecates para que los peones hicieran milpa. Los terrenos de la mayoría de las haciendas tienen ruinas visibles y extensas. Si hay una hacienda, se llama ruinas de aquel. Y Xcom no es la excepción. Muchas casas grandes de las haciendas fueron construidas en parte con piedras removidas de las ruinas de las ciudades prehispánicas. La casa grande de la hacienda Xcanchacán tiene piedras de Mayapán. Y la primera iglesia de Xcom fue construida con piedras reutilizadas que datan muchos más antes de construcción. Antes, yo estaba convencido que los peones de las haciendas enequeneras no tenían un sentido de apego sentimental o histórico hacia las ruinas mayas de la época prehispánica que abundan en la mayoría de las fincas. La etnografía de Elisa Breglia, Ambivalencia Monumental, encontró este caso en 2 haciendas en el ex departamento de Mashcanú. Antes yo estaba convencido que los peones siguen en todas las haciendas fueron así. Hasta un día que estaba leyendo un paisaje de Eulogio, Palma y Palma, un hacendado porfiriano y aficionado de la historia, que mostró una curiosidad inusual por las ruinas alrededor de la ciudad de Motul. Palma y Palma menciona que los hombres mayores con el apellido Pech, pertenecientes a la dinastía gobernante prehispánica de Motul, a veces después de haber bebido en exceso, se arrodillaban y lloraban antes de los restos del muro del palacio de los Pech, que aún era visible en estos años en el centro de Motul. Como académicos, o por lo menos yo, a menudo estamos limitados por las herramientas metodológicas que utilizamos por nuestras suposiciones moldeadas por la literatura académica. He planteado que los recuerdos asociados a las paredes del Palacio Pech en Motul, al igual que los que están incrustados en el paisaje efectivo de Xcom, informaron la identidad de las personas llamadas mayas. En el caso de Xcom, he intentado mostrar cómo la militancia excepcional de la comunidad de peones mayas, demostrada durante la era revolucionaria, estuvo influenciada por este conocimiento maya no reconocido, así como por los conflictos locales originales y la economía política
del Enequén. Gracias. Gracias, doctor. Justo queda espacio de unos 10 minutos para preguntas y comentarios. Ya hay dos. Si alguien más quiere hacerse recordar, puede ser vía papeleta. Entonces, en el espacio de unos 10 minutos también. En primer lugar, el maestro Góngora López, le agradecemos su participación. Es una pregunta. Menciona esta cuestión de que en el porfiriato no se crearon los jefes políticos, es decir, existía la figura anteriormente, pero su pregunta es, ¿cómo se llamaban en el virreinato esos personajes? Yo creo que podría tal vez responderse más bien cuál tal vez era la figura en esa época que era más parecida a las funciones que desempeñaba el jefe político. El jefe político de Yucatán aparecieron en los años 1830. Entonces, antes no existían, pero la figura, el antecedente, se considera que el antecedente son los subdelegados. ¿Sí? Subdelegados que eran empleados, no me gusta llamarlos funcionarios porque no existía el concepto de funcionario, pero eran empleados nombrados por el rey y entonces venían su función, en teoría era eh, corregir los posibles abusos de ayuntamientos y corregidores, pero incluso, o sea, en Yucatán llegaron muy tarde, formalmente, para el siglo XVIII. No sé si contesto la pregunta o... Muchas gracias. Hay otra escrita y me parece que luego el doctor Iván Franco, si quiere hacerlo. Para el doctor Ben Fallow, en el caso de Oshkosh, ¿tiene información de la diversificación de producción en la hacienda? ¿Tenía diario? ¿Cuál fue la última parte de tiene qué? ¿Cuál fue la última palabra? Repito la pregunta. En el caso concreto de Oshkosh, ¿usted tiene información de diversificación en términos de producción en la hacienda? Y en específico, si tenía un apiario de abejas, digamos, había producción de miel. No, no tengo esta información, pero es una pregunta muy interesante. ¿En cuál año se supone de que estamos hablando? ¿O cuál época? Pues no hay una especificación, doctor, pero pues ahora sí que actualmente. No, no, lamentablemente mucho no puedo decir. Ok. También vamos a hacer ahorita el micrófono. Para el doctor Enrique, ha podido avanzar, no sé, ¿verdad? Eso, por ejemplo, una distinción entre los diputados. Por ejemplo, Carrillo y Alcolanda, aquí en Yucatán había muchos liberales. ¿Sí? Y en esta incidencia de la cultura liberal de la que describes, ahí puedes distinguir familias, ¿verdad? O sea, familias que están ocupadas o que llegan a ocupar el Congreso, entre pudiera ser más liberales, más conservadores, etcétera, ¿no? ¿Y qué tanto incidieron estos en ciertas prácticas de representación? Esto que nos narras, no sé si puedo explicarlo. Y a la doctora Laura, creo que un poco por lo que decía, porque, por ejemplo, hay un documento, no, más adelante no he encontrado, pero en 1870, todavía en 1870, hay un documento de archivo en donde se siguen llamando subdelegados a los jefes políticos. Entonces, sí pareciera como que esta cultura, independientemente que llegó tarde, como dice la doctora Laura en el último libro, la instalación de sus delegados, pero pareciera que esa cultura política se arrastra, ¿verdad?
y probablemente haya prácticas que están incidiendo en esa diferenciación entre el concepto de policía que viene de los Borbones con el nuevo concepto de policía. Entonces, quizá por allá una lectura, que la ha hecho de la ordenanza, está pesando obviamente en esta diferenciación o diferenciación. Gracias. Lo que hice yo para ver cómo puede ser eso de quienes fueron imputados por, bueno, bueno, es la quienes fueron, o sea, recopilé los datos personales de los imputados que yo tengo, y traté de distinguir un poco cuáles eran las funciones políticas, ¿no? Las funciones políticas. Claro que hay algunos nombres que se conocen ya, pero lo que yo no quería hacer es llegar con esta visión. Bueno, eso eran los libros porque lo que a mí me interesa realmente es tener una base de quiénes fueron los que comunicaban de cierta manera los conceptos políticos y de ahí ver cuáles son las personas políticas y cuáles son las personas políticas. Entonces, lo que no he podido hacer muy bien, porque como mencioné, que la mayoría, o sea, lo que tenemos de base de cuentas no nos basta. Lo que sí estoy pensando hacer todavía es extraer de lo poco que tenemos, porque a veces sí dice que, bueno, el edificio adoptado, bueno, prácticamente dice que digo con la propuesta, ¿no? Que esto sí se puede trabajar un poco más para ver, pero es muy básico lo que tenemos, muy básico. Entonces, es una respuesta, lamento mucho, muy concreta, es prácticamente todo. Y bueno, si gustan, después podemos mostrar lo que aquí se ve un poco mejor expreso, que no pasa. Sí, gracias por la pregunta sobre el delegado. A ver, antes a lo mejor contesté muy rápidamente, pero por eso agradezco la pregunta. A ver, el jefe político nace del subdelegado, ¿ok? El subdelegado en la época virreinal es el subdelegado de Hacienda y lo importante es que es juez, ¿sí? El jefe político ya no es juez y para el porfiriato el jefe político no es subdelegado. O sea, el subdelegado sigue existiendo un subdelegado, pero ya es solo un receptor de dinero y no puede hacer nada sin la firma del jefe político. O sea, al subdelegado lo fueron despojando de todas sus, de todas, sí, ¿no? Pero lo que me queda claro es que el jefe político que sabe es subdelegado, ¿no? Es que muchos dejaron de ser subdelegados para ser jefes políticos, ¿sí? Le queda esa cultura jurisdiccional de que las cosas no se ejecutan así nomás, ¿eh? Y entonces, por eso dije, son árbitros en realidad, porque realmente ya no son jueces, no tienen esa jurisdicción, pero siguen actuando, tienen esa, vamos a llamarla cultura de gobierno, ¿no? Que ya no tienen formalmente, que no están obligados a respetar, pero viene de lejos cierto tipo de práctica en cuanto a la distinción entre policía municipal, policía de seguridad, correccional, delictiva, administrativa. Bueno, eso no es, pues, digamos, la tardanza en que se definieran esos distintos ámbitos no es peculiar de Yucatán,
¿ok? El Ejecutivo lo comparte con el resto del país y el mundo occidental en general, pero lo que me parece interesante es que en ámbito urbano, por supuesto, avanza esa distinción, en ámbito rural, no, ¿sí? No sirve, ¿sí? Pero ¿para qué sirve? Para poder cuestionar a cada, de ser necesario, de haber un conflicto, se puede cuestionar la actuación del jefe político gracias a a esta distinción, ¿sí me explico? O sea, pero por eso sí no me estoy refiriendo a Mérida, o sea, el ámbito urbano ya es otra cosa. Eh, pero o sea, si algo destaca para el Yucatán es la tardanza en separar el jefe político del subdelegado, ¿no? Que fue acumulando las funciones y entonces eso también explica por qué hereda también una forma de actuar, creo. Muchas gracias. Agradecemos la participación y excelentes ponencias de las doctoras Ingrid Bock, Laura Blandini y también del doctor Ben Fallow. Por cuestiones de tiempo, pues daremos llamada a esta sesión 3 del coloquio, agradeciendo también la amable atención del público y los invitamos a un pequeño receso de 15 minutos antes de la siguiente sesión, afuera del Coffee Break para los asistentes. Muchas gracias.